El monte Everest, el techo del mundo con sus imponentes 8.847 metros de altura, no es solo un hito para los alpinistas más valientes, sino también el escenario de historias que rozan lo macabro y lo trágico. Más de 300 montañistas han perdido la vida intentando conquistar su cima, y muchos de esos cuerpos yacen congelados en sus laderas, convertidos en un paisaje de silencio eterno que ha servido de guía y advertencia para quienes se atreven a desafiar a esta colosal montaña. Estos cuerpos, algunos conservados casi intocados por el frío extremo y la altitud, son testigos mudos de un infierno blanco donde la naturaleza impone su dominio absoluto. ¿Qué impulsa a estos cuerpos a permanecer allí, congelados, convertidos en hitos vulnerables para los que siguen su camino? ¿Hasta qué punto el hombre puede ignorar el respeto por lo inevitable y utilizar el horror para orientarse? Aquí comienza esta historia sombría y fascinante, una travesía a través del misterio y la tragedia del Everest. Es en esta narrativa donde la cara B de la montaña invita a sumergirse, a descubrir las historias detrás de los cuerpos congelados más emblemáticos durante esta escalofriante travesía. Antes de continuar, es importante que te suscribas para no perder detalle de cada episodio donde exploramos el lado menos visible y más duro de la montaña más alta del planeta. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, porque tu mirada le da vida a estas historias congeladas en el tiempo. Estos cuerpos no son simples restos abandonados, representan rutas macabras y puntos de referencia para los escaladores. En un entorno donde la visibilidad puede perderse en segundos y donde el oxígeno es un bien escaso, cualquier referencia tangible se vuelve crucial. Por ejemplo, la famosa figura conocida como Botas Verdes es más que un cadáver. A más de 8.500 metros, sus icónicas botas sirven como un marcador para los que ascienden por la arista noreste. Pero detrás de esta función práctica yace una historia de agonía y tragedia. La historia de Tsewan Palyor, un alpinista indio que, atrapado en una tormenta mortal en 1996, encontró aquí su último refugio eterno. Su cuerpo lleva años congelado en la misma posición, convirtiéndose en una figura sombría que genera tanto respeto como repulsión. Pero el Everest no es solo el hogar de unas pocas reliquias humanas. Más de 50 cuerpos permanecen en posiciones exactas, donde cedieron ante el frío y el agotamiento, imposibilitando su recuperación por las peligrosas condiciones ambientales. La altitud extrema, combinada con la hipoxia, el frío extremo que puede bajar por debajo de los 30 grados bajo cero y las pendientes escarpadas, convierte cualquier intento de rescate en una empresa casi suicida. Además, estos cuerpos cargan sobre sus hombros no solo la tragedia individual, sino también la pesada carga de un dilema ético para la comunidad montañista. ¿Deberían ser recuperados a riesgo de más vidas? ¿O es un sacrificio inevitable en la lucha contra el infierno blanco? El monte Everest, por su propia naturaleza, gobierna con mano de hierro. La hipoxia, el edema pulmonar y el desnudamiento paradójico son solo algunos de los males que acechan a los que desafían sus alturas. En este contexto brutal, la muerte puede sobrevenir en cuestión de minutos, y las fuerzas de la naturaleza impiden rescates efectivos. Los cuerpos congelados se convierten en advertencias silentes, un testimonio brutal de la montaña de que, si no se respetan sus reglas, la permanencia será eterna, aunque sea en el frío abrazo de la muerte. Imaginad por un momento la escena. Un escalador que tras horas de agotador ascenso cubre la ruta principal, cuando ya cerca de la cumbre vislumbra la figura estática de un cuerpo. Esa imagen se torna una realidad rutinaria para muchos, tanto como las singulares condiciones de la montaña. La tensión de saber que esta no es la tragedia del anterior, sino que puede ser la señal que evite un destino similar, es parte de la macabra rutina que desafían los aventureros. Alrededor de esas figuras, los ruidos del hielo crujiente, la bocanada de aire entrecortada y el viento gélido que corta la piel forman la banda sonora de un paisaje que pocos pueden comprender plenamente. La historia del Everest está marcada por epopeyas de resistencia, valentía, pero también por un misterio que la ciencia aún no desvela completamente. Los cuerpos que quedan congelados son más que simples restos.
son guardianes silenciosos que guían, advierten y coexisten con la ambición humana. Esta montaña, eterna y salvaje, solo permite a los más fuertes llegar a la cima, y para muchos, la cima terminó siendo un lugar de descanso perpetuo. En este capítulo inicial, nos adentramos en el abismo mortal que constituyen estos testimonios congelados, con un llamado a la reflexión sobre la enorme fuerza del Everest y el respeto que se le debe. La historia que comienza hoy es una invitación a explorar las vidas y muertes a la sombra de la montaña, desde los cuerpos icónicos que guían a los escaladores, hasta las decisiones éticas que marcarán para siempre esta frontera extrema. No olvides quedarte suscrito a la cara B de la montaña, porque cada historia que desvelemos será un paso más cerca de entender la Persia secreta del Everest, donde la vida y la muerte se entrelazan como pocos lugares en el planeta. Cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la historia que más te ha impactado hasta ahora, porque este viaje apenas comienza y tu mirada es fundamental para mantener viva esta memoria congelada. ¿Estás listo para seguir? Entre los cuerpos congelados que han quedado marcando camino en el Everest, uno de los más icónicos y enigmáticos es el conocido como Botas Verdes. Para quienes han escalado la arista noreste, el cuerpo mudo y helado de este alpinista se ha convertido en un punto de referencia casi inevitable en la ascensión. Su nombre proviene del color fosforescente de sus botas, un detalle notable a más de 850 metros de altitud, y su historia está cargada de misterio y tragedia. En mayo del año 1996, durante la tormenta que arrasó la montaña, este escalador desapareció para nunca más ser visto con vida. Su identidad se asocia mayormente con Sewang Paljor, sargento jefe de la policía fronteriza indo-tibetana, un hombre cuya pasión por la montaña y su deber se entrelazaron hasta el último instante. Sewang Paljor nació el 10 de abril en la aldea de Sakti, en Ladakh, una región montañosa del norte de India, donde su amor por la escalada nació de patrullar los difíciles bordes fronterizos. Su profesión y vocación se fundieron en una misión que lo llevó a formar parte del equipo indio que intentó conquistar el Everest sin apoyo Sherpa, un reto temerario y extremadamente complicado. El 10 de mayo de 1996, tras una dura jornada por la zona conocida como la Zona de la Muerte, a 8.300 metros, Sewang Paljor y sus compañeros enfrentaron una tormenta devastadora que los disgregó, sumergiendo la montaña en un caos mortal. La última vez que se le vio, Paljor se internó en una cueva de piedra caliza conocida hoy como la Cueva de las Botas Verdes, un refugio precario a más de 8.500 metros. Allí permaneció atrapado por el frío extremo y la altitud hasta sucumbir a la montaña. Su cuerpo congelado fue descubierto años después por un equipo de rescate liderado por el cineasta británico Matt Dickinson, que filmó la escena para el documental Summit Fever. Este cuerpo, con sus inconfundibles botas verdes, se mantuvo intacto pese a las inclemencias del tiempo, sirviendo desde entonces como un ominoso marcador para los alpinistas que suben la ruta noreste. Pasar por su lado significa adentrarse en la historia más dolorosa y desafiante del Everest. El enigma de la verdadera identidad de Botas Verdes persiste. Algunos afirman que podría pertenecer a otro miembro del mismo equipo, Dorje Morup, debido a la falta de confirmación oficial en las condiciones extremas que impidieron una identificación precisa. Sin embargo, la creencia más generalizada es que se trata de Sewang Paljor, dado que sobrevivientes y compañeros recordaron sus características y su equipamiento. Este cadáver se ha convertido en un símbolo macabro de la brutalidad que la montaña impone y una advertencia constante para los que avanzan hacia la cúspide. La existencia de Botas Verdes como punto de referencia en la ruta no solo tiene un significado práctico, sino también un profundo peso emocional y simbólico para los escaladores. A más de 8.500 metros, donde el oxígeno escasea y cada paso se paga con un esfuerzo sobrehumano, encontrar el cuerpo congelado de un colega es un recordatorio escalofriante de la delgada línea entre la vida y la muerte. Los que atraviesan este punto sienten escalofríos al saber que están pasando junto a un testigo silencioso que desafía el tiempo y la memoria. Además del drama humano, Botas Verdes representa un dilema ético para la comunidad montañista. Las condiciones extremas y el riesgo para los equipos de rescate
hacen prácticamente imposible recuperar a los cuerpos que yacen en estas altitudes. De esta manera, el cuerpo de Tsewang Palchor no solo está atrapado en el hielo y la piedra, sino también en la compleja decisión de respetar los límites de la montaña y la seguridad de quienes aún luchan por llegar a la cima. Así, Botas Verdes se ha erigido como un monumento silente que conjuga el respeto, el adiós final no pronunciado y la guía para otros que vienen detrás. Este cuerpo, al igual que otros en el Everest, alimenta los rumores escalofriantes y las leyendas urbanas que circulan entre los montañistas. Se habla de voces en la distancia, de figuras que parecen moverse con la niebla, y de la montaña que parece cobrar vida con sus víctimas. Cada ascenso se ve atravesado por estas historias, que impregnan el ascenso de una atmósfera casi mística y trágica, un aura que solo puede comprender quien se enfrenta cara a cara con la implacable naturaleza del Everest. La historia de Botas Verdes ofrece también una ventana hacia la realidad implacable de la escalada de altura, una combinación letal de hipoxia severa, hipotermia y decisiones rápidas bajo presión. Los síntomas de la montaña no perdonan y la esterilidad de la zona de muerte pone a prueba la resistencia humana hasta el límite. Saber que el cuerpo de un colega yace congelado y visible en la ruta es, para muchos, una advertencia profunda y silenciosa que va más allá del peligro físico para convertirse en una lección de humildad y respeto a la montaña. Finalmente, al hablar de Botas Verdes, no solo se recuerda a un hombre, sino a un legado trágico que experimentó la montaña con todas sus riquezas y peligros. Cada escalador que pasa junto a ese cuerpo no lo hace en vano. Encuentra en ese lugar un punto de reflexión sobre la fragilidad de la vida y el costo extremo de la ambición humana. Las botas fosforescentes permanecen allí, custodiando la ruta, marcando el camino en el corazón del infierno blanco del Everest, un recordatorio eterno y silencioso del precio que muchos han pagado por el sueño de alcanzar lo imposible. Francis Arsentiev pasará a la historia del Everest como una figura envuelta en valentía, tragedia y misterio. La llamada Bella Durmiente es reconocida como la primera mujer estadounidense que alcanzó la cima de la montaña sin usar oxígeno suplementario, una hazaña que la convirtió en un símbolo de resistencia y coraje. Sin embargo, su descenso al campo base se tornó en una pesadilla que terminó sellando su destino eterno en uno de los lugares más implacables del planeta. Su cuerpo, congelado a más de 8.500 metros, permanece visible para los que se atreven a pasar por allí, una presencia espectral que recuerda sin piedad el precio de llegar demasiado lejos. En mayo del año 1998, Francis y su esposo, Sergei Arsentiev, emprendieron lo que sería su tercera expedición al Everest. Tras años de preparación y varios intentos fallidos, el 22 de mayo lograron coronar la cima, un momento de triunfo absoluto para Francis. Había logrado vencer la hipoxia, la fatiga extrema y la falta de oxígeno a la que se exponen quienes ascienden sin ayuda suplementaria por encima de los 8.000 metros. Sin embargo, la verdadera batalla aún estaba por comenzar: el descenso. La oscuridad, el cansancio y la falta de oxígeno comenzaron a hacer estragos en Francis apenas después de alcanzar la cumbre. La montaña, despiadada, no ofrece tregua. Las náuseas, la dificultad para respirar y una sensación de confusión a causa del mal de altura comenzaron a manifestarse. A pesar de su fortaleza, Francis se encontró incapaz de continuar sin ayuda. Sergei decidió entonces descender para buscar auxilio en el campamento base con tanques de oxígeno adicionales, dejando a su esposa en lo que creían sería una espera corta pero peligrosa. Esa noche y la madrugada siguiente marcaron el inicio del drama que convirtió a Francis en leyenda. Al día siguiente, escaladores de la expedición uzbeka, Lang Woodall y Kaz O'Dowd, la encontraron semiconsciente a unos 8.500 metros, aferrada a la vida en un estado de congelación casi total. Intentaron brindarle oxígeno y ayuda, pero las condiciones extremas y su propio agotamiento les impidieron hacer más que acompañarla en sus últimos momentos. La montaña se quedó con ella, impasible y fría. La agonía de Francis y la desesperación de Sergei se cruzaron en un camino trágico. Sergei, ignorando los consejos de abandonar la búsqueda, emprendió una ascensión casi suicida para encontrar a su esposa y rescatarla. Su valentía fue heroica,
pero la montaña no perdona errores ni exhibiciones de debilidad. En su intento, Sergei sufrió una caída fatal desde la zona de la muerte, desapareciendo entre hielo y rocas para siempre. La pareja que soñaba con conquistar juntos el Everest ahora permanecía para siempre en su silencio helado. El cuerpo de Francis Arsentiev quedó por años visible para quienes recorren la ruta del Everest. Supo convertirse en un símbolo viviente de los riesgos y sacrificios que implica desafiar esta montaña insaciable. Su rostro congelado y sereno, su postura reclinada sobre la nieve, le dieron el sobrenombre de la Bella Durmiente, un recuerdo palpable de la fragilidad humana frente a la naturaleza más dura. En 2011, tras múltiples debates y con profundo respeto, se decidió trasladar su cuerpo a un lugar menos expuesto, ubicado en el llamado Valle del Arco Iris, una ladera suroeste del Everest que no es parte de la ruta principal de escalada. Esta labor fue llevada a cabo por escaladores que la vieron con vida o que compartían su espíritu, quienes gestionaron esta tarea con solemnidad, buscando honrar su memoria y la dignidad que merecía. La historia de Francis es un recordatorio brutal de las demandas físicas y psicológicas del alpinismo extremo. Su valentía inspira a muchos, pero su tragedia también advierte sobre los límites del cuerpo humano y la montaña. En la zona de la muerte, la presión barométrica es tan baja que el cuerpo humano es incapaz de absorber suficiente oxígeno. El riesgo de edema pulmonar y cerebral, hipotermia y delirios son constantes enemigos. Testimonios de alpinistas que cruzaron por donde descansaba la Bella Durmiente relatan un sentimiento agridulce, respeto, tristeza y una especie de comunión silenciosa con la historia del Everest. Algunos revelan que verla era como recibir un mensaje de advertencia, mientras que otros sentían una conexión inexplicable, como si su legado todavía guiara a quienes siguen ascendiendo la montaña más temida. Más allá de su figura macabra, Francis Arsentiev representa el duelo eterno entre la ambición humana y la naturaleza implacable. Su historia abre preguntas que resuenan en la mente de quienes admiran el alpinismo. ¿Hasta dónde puede llevarnos un sueño? ¿Qué sacrificios son justificados cuando se trata de alcanzar la gloria? ¿La montaña es simplemente un adversario o un juez implacable que cobra su tributo sin excepciones? Así, la Bella Durmiente mantiene su legado intacto, recordándonos en cada ascenso que la montaña solo otorga la cumbre a aquellos que están dispuestos a enfrentar no solo el desafío físico, sino también la incertidumbre de la muerte y el misterio eterno que fluye entre sus hielos eternos. La montaña sigue allí, esperando a sus próximos héroes y mártires, custodiada por cuerpos congelados que cuentan historias insondables y que, en su silencio, continúan guiando a los alpinistas sobre el filo de lo posible y lo imposible. En el mundo del alpinismo, ciertas tragedias logran conmover hasta el núcleo mismo de una comunidad acostumbrada a desafiar riesgos elevados sin concesiones. El caso de David Sharp es una de esas historias que marcó un antes y un después en la conciencia colectiva sobre la ética y la supervivencia en el Everest. Este escalador británico, conocido por su experiencia en montañismo extremo, encontró su destino congelado en la zona de la muerte durante una expedición en mayo del año 2006. La historia no solo revela la brutal crudeza de las condiciones en la montaña, sino también el debate intenso que provocó sobre la responsabilidad humana en situaciones extremas. David Sharp era un alpinista experimentado, conocido entre sus pares por su fortaleza física y capacidad para el alpinismo en estilo alpino, aquella técnica que promueve ascensos rápidos y ligeros sin el apoyo constante de sherpas ni equipos de oxígeno excesivos. Esa reputación le permitió afrontar el Everest con confianza, pero el destino tenía preparado un giro implacable. El 21 de mayo de 2006, Sharp quedó atrapado a una altitud cercana a los 8.500 metros, en la conocida zona de muerte, donde las temperaturas pueden caer por debajo de los 30 grados bajo cero y la presión atmosférica reduce drásticamente la capacidad de oxígeno disponible. Las circunstancias exactas que llevaron al deterioro de Sharp son objeto de debate, con testimonios que apuntan a una caída accidental seguida por una pérdida rápida de fuerzas, hipoxia aguda y posiblemente edema cerebral o pulmonar. Escaladores que pasaron por su lado relataron haberlo visto en un estado de extremo agotamiento, incapaz de continuar y pidiendo ayuda.
Sin embargo, la montaña, aquella fatídica jornada, no permitió intervenciones efectivas. La prioridad de quienes les rodeaban, razón de peso y fuente de controversia, era la propia seguridad, consciente de que mover a alguien en ese estado implicaba un riesgo mortal para todos. Este episodio desató un tsunami de críticas y reflexiones en la comunidad del montañismo. Las imágenes del cuerpo inmóvil de Sharp, rodeado por otros escaladores que no pudieron rescatarlo, se convirtieron en un símbolo de la fina línea que divide la solidaridad y la supervivencia. El debate ético giró en torno a preguntas incómodas. ¿Deberían los escaladores arriesgar sus vidas para rescatar a otros en estas condiciones extremas? ¿Hasta qué punto la ambición personal justifica la indiferencia hacia quienes lo están pasando mal en la montaña? El caso de David Sharp también puso en evidencia las dificultades logísticas y médicas que enfrentan los equipos de rescate a esas altitudes tan extremas. Cualquier intento de rescate es una operación de vida o muerte, donde una equivocación puede costar un número mayor de víctimas. La hipoxia severa afecta la cognición y la capacidad física. El viento helado y la falta de oxígeno agravan la situación, y el terreno peligroso limita el acceso. Así, en muchas ocasiones, la decisión más dura es la de dejar atrás a quien no puede continuar para que el resto sobreviva. A pesar de la polémica, el legado de David Sharp dejó una huella importante. Su historia obligó a evaluar protocolos de seguridad y comportamiento ético en el Everest, llevando a propuestas para mejores sistemas de alerta, monitoreo y cooperación entre expediciones. También fomentó la discusión sobre el impacto del turismo extremo y las consecuencias de la masificación en la montaña más alta del mundo. Para muchos, el cuerpo congelado de Sharp es un recordatorio macabro y humillante del costo humano que puede tener la fascinación por el Everest. Para otros, es una señal de advertencia sobre la complejidad moral y práctica del montañismo en la zona de muerte. En ambos casos, su historia continúa resonando en la mente de alpinistas y espectadores por igual, incitando a una reflexión profunda sobre qué significa realmente conquistar la cima y cuál es el precio de ese logro. Así, David Sharp se ha unido a la larga lista de figuras que, más allá de su tragedia personal, se han convertido en hitos guía para los que enfrentan la montaña. Su historia, dolorosa y polémica, es parte inseparable de la narrativa eterna del Everest, donde la línea entre la gloria y la tragedia es tan fina como el aliento que falta en lo alto del mundo. En este balance precario entre vida y muerte, cada historia congelada cuenta y cada cuerpo señala, en un lenguaje que solo el infierno blanco entiende completamente. En el Everest, intentar rescatar un cuerpo congelado es una tarea que va más allá del simple valor o la voluntad. La complejidad extrema del terreno, las condiciones ambientales y las limitaciones humanas imponen barreras que hacen que la mayoría de los cuerpos permanezcan donde cayeron, convirtiéndose en no solo tumbas, sino también en puntos de referencia macabros para futuros alpinistas. El dilema es profundo y multifacético. ¿Hasta dónde es legítimo arriesgar vidas para recuperar a quienes han sucumbido ya a la montaña? La altitud es uno de los enemigos más formidables a la hora de plantear cualquier operación de rescate. Por encima de los 8.000 metros, en la llamada zona de la muerte, la presión atmosférica es tan baja que el cuerpo humano está sometido a una hipoxia severa que limita el rendimiento físico y mental. En estas condiciones, cualquier esfuerzo extra puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para los rescatistas y escaladores. Mover un cuerpo congelado, que puede pesar incluso más debido a la acumulación de hielo y nieve, exige un gasto energético monumental que muchos equipos ni siquiera pueden permitirse sin poner en peligro su propia supervivencia. Además, el terreno en el Everest presenta características peligrosas y traicioneras. Las pendientes escarpadas, grietas ocultas por la nieve y ciclos de congelación y deshielo pueden desencadenar avalanchas o desprendimientos de hielo en cualquier momento. Estos factores hacen que incluso un rescate considerado técnicamente viable sea peligroso para quienes lo intentan. Así, el cálculo de riesgos para salvar un cuerpo se convierte en un balance delicado entre respeto por el fallecido y protección a los vivos. En paralelo, existe una dimensión ética y cultural en este debate.
Para muchas culturas que llevan siglos viviendo junto a estas montañas, los cuerpos dejados en las alturas forman parte de la montaña misma, un recordatorio eterno del poder de la naturaleza y la inevitabilidad de la muerte. Intentar moverlos puede ser visto como una falta de respeto hacia ese ciclo natural. Por otro lado, hay quienes sostienen que todos merecen un entierro digno, lo que implica esfuerzos para recuperar los restos y devolverlos a tierra firme. Logísticamente, las expediciones dedicadas exclusivamente a recuperar cuerpos suelen ser muy limitadas y costosas. Requieren de montañistas especializados, equipamiento pesado y condiciones climáticas favorables, que pueden ser muy escasas. Por ello, cuando se producen intentos de rescate, generalmente se concentran en casos excepcionales, especialmente si el cuerpo bloquea rutas clave o si se trata de figuras muy conocidas o cercanas a la comunidad. Incluso en esos casos, hay situaciones en las que la operación queda frenada por la falta de recursos o por riesgos demasiado elevados. La recuperación de cadáveres en el Everest también enfrenta problemas legales y políticos. Las montañas suelen estar en zonas fronterizas o territorios con regulaciones estrictas, lo que añade burocracia y permisos a procedimientos ya de por sí complejos. Además, la masificación del alpinismo ha provocado que el número de cuerpos y la frecuencia de accidentes aumenten, incrementando la presión sobre autoridades y organismos para encontrar soluciones sostenibles y seguras. Sin embargo, la presencia de cuerpos congelados funciona como una advertencia silenciosa para quienes desafían la montaña. Estas figuras hielan la voluntad y obligan a la reflexión. Cada uno es un recordatorio tangible de lo que la montaña exige y cómo sus reglas no pueden ser ignoradas. El respeto por estas tumbas naturales se combina con la necesidad práctica de identificar puntos de referencia en rutas donde los sistemas modernos de navegación pueden fallar debido a las condiciones extremas. Testimonios de escaladores revelan que la convivencia con estos cuerpos es una experiencia que desafía la mente y el espíritu. Para muchos son espectadores perpetuos que observan el paso del tiempo congelado en la batalla entre el hombre y la naturaleza. Hablar de recuperarlos o dejarlos no es solo una cuestión técnica, sino también un diálogo profundo con lo que significa la montaña y la muerte en ese espacio sagrado. Finalmente, la razón por la que los cuerpos permanecen en el Everest puede resumirse como un equilibrio precario entre supervivencia, respeto, costo y realidad física. Aunque la idea romántica y humana pida traer a casa a quienes cayeron en la lucha, la experiencia demuestra que la montaña tiene la última palabra, y ella decide que también ellos, en su silenciosa vigilia, continúan guiando a los vivos en el camino hacia la cima, con la dureza y la solemnidad que solo un infierno blanco puede imponer. Tipo, capítulo, número, 6, título. Leyendas que guían, testimonios y reflexiones de alpinistas ante los cuerpos congelados. Texto título. Leyendas que guían, testimonios y reflexiones de alpinistas ante los cuerpos congelados. Contenido. Los cuerpos congelados en el Everest no solo son restos suspendidos en el tiempo, son hitos y leyendas vivientes que marcan las rutas de aquellos que desafían la montaña. Para los alpinistas que suben por las rutas tradicionales, estas figuras silenciosas se han convertido en referencias indispensables, tanto geográficas como emocionales. Sus testimonios, recogidos a lo largo de las décadas, revelan cómo estos cuerpos influyen en la percepción del riesgo, la toma de decisiones y la propia relación entre el escalador y la montaña. Uno de los relatos más conmovedores proviene de exploradores que cruzan por la Pantalona Sur con la imponente figura de la Bella Durmiente aún visible. «Es imposible no sentir que alguien te está observando», comentó un escalador, sumergido en el silencio abrumador que la presencia de Francis impone. La sensación de comunión con quienes han caído antes impregna cada paso, creando un diálogo silencioso entre vivos y muertos que trasciende las palabras. Otros alpinistas mencionan cómo el cuerpo de Botas Verdes se ha convertido en una especie de faro macabro. La brillantez de sus botas contra el blanco perpetuo de la nieve funciona como una luz guía en días de niebla o tormenta. Algunos han confesado que, al llegar a ese punto, derivados del temor y respeto, modifican su ritmo de ascenso, conscientes de que están en territorio donde la vida y la muerte se entrelazan inseparablemente.
El peso emocional que estos cuerpos cargan es inmenso, sobre todo en la zona de la muerte, donde los alpinistas son conscientes de su propia fragilidad. Testimonios recogidos en varios campamentos base hablan de una mezcla de miedo, respeto y una especie de inspiración melancólica. Al ver estas figuras heladas, muchos reflexionan sobre la sensibilidad del cuerpo humano frente a la extrema adversidad y el coraje que implicó enfrentarse a la montaña hasta el último aliento. Un escalador experimentado compartió que antes de la existencia de marcadores tecnológicos abundaban las referencias físicas, y los cuerpos congelados tenían un papel clave para guiar las decisiones. Identificar un cuerpo en la ruta era mucho más que un detalle macabro. Era un aviso de dónde habían ocurrido tragedias y un recordatorio de precaución extremal, explicó. Para él, estas leyendas muertas son guardianes silenciosos y tutores involuntarios de quienes siguen su camino. El debate ético también está presente en estas reflexiones. Mientras algunos sostienen que mantener estos cuerpos visibles constituye un signo de respeto y memoria, otros plantean una profunda inquietud sobre la dignidad y los deseos de los fallecidos y sus familias. La montaña, en este sentido, representa un conflictivo espacio donde se cruzan el sacrificio, la ambición y el respeto por la humanidad. Algunos relatos destacan que, en ocasiones, los escaladores sienten como si estas figuras les ayudaran cuando se encuentran en situaciones límite. Era como si alguien me estuviera guiando todo este tiempo, comentó un Sherpa que sobrevivió a una tormenta. Estas experiencias personales se convierten en mitos modernos que alimentan el aura mística que rodea al Everest, reforzando la noción de que la montaña no es solo un obstáculo físico, sino un ente casi vivo y consciente de sus visitantes. Sin embargo, la presencia constante de estos cuerpos también ha generado debates sobre la seguridad y la necesidad de mejorar los protocolos en las expediciones. Los testimonios han impulsado discusiones sobre mejores sistemas de señalización, adelantos tecnológicos y políticas más estrictas para minimizar riesgos y pérdidas humanas. En última instancia, los cuerpos congelados del Everest son más que cuerpos, son símbolos de la lucha humana contra la naturaleza más indomable, recordatorios eternos de la fragilidad y la resistencia, y guías silenciosas que, aunque macabras, siguen trazando senderos en la historia de la montaña. Su legado perdura en cada grieta de hielo, en cada viento cortante, y en cada paso de quienes aún se atreven a buscar la cima. Como cierre, reflexionemos. ¿Qué impulsa a alguien a arriesgarlo todo por la cumbre? ¿Es la gloria, la aventura, el deseo de trascender o simplemente la necesidad humana de desafiar los límites? Cada cuerpo congelado responde a estas preguntas con su silencio interminable, invitándonos a contemplar no solo el Everest, sino también la condición humana en su estado más crudo. Y para ti que has acompañado este viaje a través del abismo mortal, no olvides suscribirte a La Cara B de la Montaña. Aquí, cada historia congelada, cada leyenda enterrada en hielo, encontrará su voz y tu mirada será el testimonio vivo que mantendrá intacto este legado. Porque la montaña sigue esperando, y este no es solo su lado visible, sino también su rostro oculto que merece ser contado y comprendido. Palabras, 1400, completado. True, Tess.